La idea es siempre la misma, ¿no? Pedirle al Padre que nos ayude a conocer su verdad, como Él quiere que la conozcamos, y cambiar todo aquello que creemos que es verdad, y no lo es conforme a lo que Dios nos va mostrando. Eh, Hemos tenido mucha práctica en cuanto a esto, que vemos que las teologías o de diferentes denominaciones o las doctrinas de diferentes denominaciones empujan por una creencia y cuando vamos a la escritura a veces encontramos eso que nos dicen las denominaciones a las que estamos, pero otras veces encontramos algo que es, no digo que sea diametralmente opuesto, pero encontramos algo que es un poco distinto y entonces es ahí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, voy a incorporar esta verdad. Eh, Porque dentro de lo gramático, histórico, el sentido común, me va mostrando que quizás no está de acuerdo a lo que otros creen. Y ahí creemos que es el Espíritu Santo mostrándonos esa verdad. Entonces, que no ignoremos su palabra en ninguna de sus partes, que no tomemos los versículos que nos gustan y los que no nos gustan, no. Que no minimicemos la palabra. Si Dios dice algo, es ese algo. Es ese algo. Por eso, por ejemplo, lo que venimos haciendo nosotros con la fe. Si la fe viene por el oír, ok, no minimicemos esa palabra. Y después, en otro lado que nos hable de la fe, ya esa fe no es por oír. No, porque invalida una parte de la escritura. Que no la reinterpretemos a nuestro gusto y piacere. Ahora con los videitos que hay dando vueltas de pastores, maestros, eh, hay tanta cosa, hay cosas muy buenas, pero también se ve cómo hay gente que manipula la palabra, ¿no? Y un horror. Y que no la declaremos cumplida en alguna forma en que no lo fue. Hay profecías que todavía no se han cumplido, entonces tranquilos, esperemos y declaremos que todavía eso no ocurrió y que ocurrirá en algún momento. Nosotros estamos meditando en Hebreos, que es una carta relativamente complicada, está dentro de la categoría de cartas complicadas, es muy larga, está escrita para una determinada personas que nosotros no tenemos noción de su cultura, de su idioma. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder saltar esa, esa brecha que hay cultural, esa brecha idiomática, y entonces poder entender qué está diciendo el autor a nuestros hermanos hebreos en ese tiempo y poder sacar las verdades bíblicas que son atemporales, que no tienen que ver con culturas, y entonces sí, eso sí, incorporarlo a nuestra dieta y a nuestra creencia. Hebreos tiene un marco de referencia, empieza diciendo que Dios nos ha hablado por el Hijo, y el marco de referencia termina diciendo en Hebreos 13, ya nos queda poquito para llegar ahí. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor no tuvo Twitter, no tuvo X, que tenía que poner ciertos caracteres. Se hubiera matado en nuestra época, porque si hubiera escrito 13 capítulos, eh, creo que un porcentaje mínimo de gente lo hubiera leído. Mínimo, ¿eh? Miren que yo estoy... Sí, Pablito. Edu, no estás compartiendo pantalla, no sé si estás con algún PPT o algo así. Sí, gracias por avisarme. Yo me cuelgo. Gracias por avisarme. Eh,
Bueno, y los milagros ocurren, aunque lleguen tarde, los milagros ocurren y alguno que otro se va conectando. Entonces, acuérdense, la palabra de exhortación, hay una palabra clave para todo Hebreos, es exhortación. Cuando lleguemos al capítulo 13 vamos a ver exactamente qué es exhortar. Algunos piensan que es retar a la gente, pero no, es otra cosa. Y constantemente la carta tiene exhortación, 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 exhortación. Es una carta de exhortación porque los recipientes de la carta estaban queriendo volverse al judaísmo. Y entonces el autor de Hebreos les hace ver de muchas maneras que es una estupidez volverse al judaísmo o a la religión que ellos tenían antes. Bueno, hoy vamos a entrar en el capítulo 12 sin olvidarnos de dónde venimos. Venimos, la idea principal que abre el autor está en el capítulo 10, versículo 36 al 39. Ahí es donde comienza todo. Lo voy a leer y dice 10, 36 al 39, dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios y entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse, mas el justo, por la fe, vivirá. Pero no me agradará aquel que se apartare de mí. Pero, contraste, nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción, somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Entonces, todo viene de la fe y la paciencia, la fe y la paciencia. Ya salteamos el capítulo 11, donde hay un desfile de testigos que vivieron en esa tensión que habla el autor. Fe y paciencia, fe y paciencia. O sea, la revelación de Dios, la palabra de Dios y el esperar para que esa palabra se cumpla, es un tiempo de tensión. Abraham esperó 25 años, David esperó no sé cuántos, Moisés esperó 40 años en el desierto, o sea, hay un periodo de prueba. Estaba leyendo un libro que me hizo reír de alguna manera porque me vi reflejado yo, y el autor decía, si yo hubiera sido Dios, Adán y Eva hubieran caído en la mañana, a la tarde hubieran muerto, al otro día hubiera ido Jesús, a la noche lo hubieran matado a Jesús y al otro día ya teníamos la salvación. Y yo digo, tiene razón, pero no es la forma de trabajar de Dios. Dios primero con la ley, después con los jueces, después con los profetas, y después viene su hijo, y el hijo espera 30 años siendo carpintero, albañil. ¿Y 30 años esperaste? ¿Cuánta gente se hubiera salvado en 30 años? ¿Cuánta gente más hubiera sanado en 30 años? ¿Por qué Jesús esperó tanto? Y después 3 años de ministerio nada más. ¿Por qué no se quedó hasta los 60, 70 años? Hubiera salvado más gente, hubiera salvado más gente, hubiera liberado más gente. Sin embargo, nos damos cuenta que los tiempos de Dios son distintos a nuestros tiempos. Pero no distintos, absolutamente distintos. Entonces acá vemos un desfile de hermanos en el capítulo 11 que tenían promesas, algunos la alcanzaron en la tierra, otros no la vieron, pero vivieron en esa tensión de lo que el autor dice, miren muchachos, yo sé que la están pasando mal, sé que los están persiguiendo, pero no hay otro camino, no hay otra opción que se van a volver a eso que está muerto, a una religión muerta. Entonces la revelación de Dios ya la tienen, ahora lo que se necesita es paciencia.
Entonces muestra todos los próceres de la nube de testigos del capítulo 11 y los da como ejemplo. Y ahora en el capítulo 12 dice, bueno, la fe y la paciencia, ya le di un montón de ejemplos, ahora ustedes, o sea, nosotros también. La carrera con Jesús como consumador de la fe. El sufrimiento no es señal de abandono, contrario a lo que la alguna parte del ser humano cree, que cuando Dios nos hace pasar por sufrimiento es porque hay un abandono de alguna manera, y no es así, sino que es disciplina, y es una disciplina paterna. No corremos solos, hay un montón de gente que está corriendo esta misma carrera, y por eso no se trata de ganar, sino de llegar juntos, levantar al débil, evitar la amargura. Todo desemboca en un nuevo monte, todo va a desembocar en un nuevo lugar, en la Nueva Jerusalén. Y la advertencia final en el capítulo 12 sobre el final, no retrocedan. ¿Por qué? Porque el reino es inconmovible y Dios es fuego consumidor. Entonces, de eso se trata un poquito el capítulo 12, así a grandes rasgos. Igual vamos a leer el capítulo 12 del 1 al... no lo voy a leer todo, lo voy a leer hasta el versículo 13. Lo voy a leer en la NTV y después nosotros cuando lo veamos para estudiar por partes, lo vamos a ir viendo en la Reina Valera. Así ya tenemos dos versiones en el mismo estudio. Entonces, lo leo capítulo 12, versículos del 1 al 13. Por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él les dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien no oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Bueno, tendrían que haber vivido en esta época, ¿no? ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? La respuesta sería no. Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Y ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después
produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Bueno, vamos a leer hasta ahí, a ver si hasta dónde podemos llegar hoy en media hora. Veamos. Perdón, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Esa versión es la Reina Valera o es una versión Eduardo Banoni Signature? No, es la versión NTV, nueva traducción viviente. NTV. Es una versión, se les conoce como una versión transliterada. ¿Por qué? Porque al traducirla, en vez de traducir como la Reina Valera, que traduce casi palabra por palabra, esta traduce la idea general en palabras más modernas. Entonces, la lectura es más fluida y después para estudiar siempre recomiendo la Reina Valera, pero para leer de corrido la NTV es genial, lo que acabamos de hacer recién. Nueva traducción viviente. Sí, creo que es nueva traducción viviente. A ver. Nueva traducción viviente, sí. Nueva traducción viviente. Bien, entonces tenemos la carrera. Versículos del 1 al 2. Y acá ya estamos en Reina Valera, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por tanto, nosotros también. ¿eh? Por tanto, quiere decir que la idea viene de antes. O así que, por tanto, así que, otras versiones dicen, por lo tanto. Eso quiere decir que viene de comentarios previos. La fe y la paciencia tienen que ir juntas. La nube de testigos, capítulo 11, y ahora el capítulo 12 lo pone en términos de que nosotros tenemos esta carrera por delante. La que corrieron ellos ahora nos toca a nosotros. Ellos ahora son la multitud de testigos, están en la tribuna, están haciendo cantitos, están lo que ustedes se quieran imaginar. Eso ya la corrieron. Ahora es tiempo nuestro. Cuando la carta fue escrita era tiempo de los hebreos. Ahora no, ninguno de los que estuvo en ese tiempo ya está caminando sobre la tierra. Así que ahora nos toca a nosotros. Corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Con perseverancia, con inspiración de los testigos pasados. Primero despojándonos de todo peso y del pecado. Y puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Este es más o menos el esquema de los versículos 1 y 2, que hace mucho sentido en cuanto a lo que, si ustedes saben algo de carreras o si alguna vez corrieron alguna carrera, se darán cuenta, o desde la lógica, que una carrera se corre con perseverancia y que correr una carrera con ropa amplia, con un pantalón baggy, con una campera abierta que se embolsa el aire, no tiene sentido correr así porque estamos ofreciendo más resistencia al viento y nos vamos a cansar y no vamos a ser tan efectivos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos despojamos de la ropa incómoda para correr, lo que hacen los velocistas, ¿no? O lo que hacen los maratonistas. No van a ver a un maratonista corriendo con un tapado, por más frío que haga,
o con una campera, no, van a llevar la ropa más liviana, van a comprar las zapatillas más livianas que existen en el mercado, van a pesar sus calzoncillos, van a pesar las medias, todo tiene que ver para poder sacar una fracción de tiempo. Entonces, esa es la lógica. Pablo está hablando de la carrera de los Juegos Olímpicos. Acuérdense que yo estoy diciendo Pablo, pero este no es Pablo. O sea, el autor, algunos dicen que es Pablo. El autor de Hebreos está hablando de la carrera de los Juegos Olímpicos, en donde ya se notaba que dejaban a un costado su ropita y corrían con la menos cantidad de ropa que posible. Entonces, de eso se habla, de despojarnos para correr livianitos. Y la meta, ¿cuál es la meta? Jesús. La meta es Jesús, que ya la corrió, que es el autor de la fe, el autor de la revelación de Dios. Todo lo que tenemos es gracias a Jesús. Por Jesús nosotros tenemos la palabra de Dios. Por Jesús puede venir una revelación hacia nosotros. Entonces, Él es el autor y consumador de la fe. Fuera de Jesús no existe fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Cristo. Sacamos de la ecuación a Cristo, no puede existir fe. Aunque los que no tienen a Cristo dicen que tienen fe en algo. Bueno, no es la fe bíblica, obviamente. Entonces, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué son dos cosas? Primero, el despojarnos, lo que hablábamos recién, es de poner, quitarse, despojarse, como cuando uno se saca la ropa. Despojémonos. Saquémonos todo aquello que nos pesa para correr la carrera. Pero habla de dos cosas, del peso y del pecado. Dos cosas distintas. Primero el peso. ¿Qué es el peso? Tiene una connotación positiva y una negativa. La positiva es la gloria de Dios, es la misma palabra, kabod, ¿no? El peso de Dios, la gloria de Dios. ¿Sí? Pero todo aquello que no es de Dios es un peso que no deberíamos llevar. Y a ese peso se refiere, a la pesadumbre, a la pesadez, ¿no? Correr la carrera con peso no tiene sentido. Y después dice y del pecado, o sea que no está hablando acá como peso del pecado, sino corriendo, no sé, con culpa, corriendo la carrera con tristeza, con amargura, con los ojos puestos acá en la tierra, con distintas cosas que es un peso. Si alguno está cargado, dice Jesús, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí que soy humilde de corazón y van a hallar descanso para vuestras almas. Entonces Jesús dice, vengan y aprendan de mí a correr esta carrera. Él es el autor y el consumador de esta fe en la que el autor está poniendo como carrera. Entonces, él sabe cómo correr la carrera, porque ya él la empezó y la terminó. Y nosotros estamos invitados a correr esta carrera en él. Entonces, cualquier otra carga que no sea Jesús es un peso. Y por otro lado tenemos el pecado. El pecado que nos asedia, dice la Reina Valera. La NTV dice el pecado que nos enreda fácilmente. ¿Sí? Después hay otra versión que dice el pecado que nos hace tropezar. ¿Sí? ¿El pecado qué es? Errar al blanco, desviarse del propósito. No es una cuestión solo moral, sino un error de propósito también. Fuimos creados para algo. Y cuando ese algo por el que fuimos creados no lo estamos haciendo, se pierde el propósito. Estamos errando al blanco. Estamos en pecado.
¿Se entiende lo que quiero decir? La palabra para peso en el griego antiguo es kaf, que es la manito, bet, que es la casita, y dalet, que es la puerta de la tienda, ¿no? Entonces, podemos decir que la palabra kabot en la acepción negativa, el peso es esto, es lo que ocupa la casa, lo que ocupa la casa e impide abrir la puerta para poder salir. Ah, entonces ahí tenemos la imagen. Nosotros estamos en la casa del Señor. Ya vivimos en el templo, ya somos templo, Él vive con nosotros. ¿Qué es lo que impide que se abra la puerta? Jesús dice, mire, yo soy el pastor, por mí pueden entrar y salir, yo soy la puerta, pueden entrar y salir y hallar pastos, pero cuando esa puerta está trabada con algo, ¿sí? Es un estorbo. Algunos dicen que estorbo es la palabra árabe para suegra, ¿no? ¿Cómo se dice suegra en árabe? Estorbo. Es un chiste. No me gano en la vida haciendo chistes, así que. Y después pecado. ¿El pecado qué es? Tenemos jamartía, ¿no? Jatá. Jatá. Empieza con la chet, que es un muro. La tet, que es una cesta. ¿Sí? Y Aleph, que es el símbolo de Dios, el símbolo de la fuerza, el símbolo del primero. Entonces podemos decir que el pecado es un muro que encierra y nos separa de la fuerza de Dios. Por eso Dios dice, el pecado va a poder producir siempre separación. Entonces Dios, ¿cómo tenemos que ver esto? ¿Con culpa, con condena? No. Voy a decir, a ver, la estoy pifiando. Si supongamos que nos anotamos en la maratón de Buenos Aires y la maratón de Buenos Aires tiene un cierto circuito para poder llegar a la meta, si yo agarro por otro lado, por otra calle y le estoy errando a la meta, ¿qué hago? Vuelvo el camino. No es tan complicado. No me voy a poner a pensar, ay, qué tonto que soy, que me voy a quedar y te quedas ahí. No, buscas cómo encaminarte otra vez hacia la meta. Es así de sencillo, porque vos no estás en pecado ya, vos estás en Cristo y yo estoy en Cristo. Entonces, si estamos cerrándole al propósito, le estamos cerrando al propósito en Cristo, tenemos que volver al camino, nada más que eso, nada más que eso. La paga del pecado es muerte, es, es, es no alcanzar el objetivo. Entonces Dios dice, mira, revelo, fíjate, mira por dónde vas, despojate del peso y del pecado. Es algo que te puedes despojar, como si te estuvieras desvistiendo de algo. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se puede correr una carrera con paciencia? Pregunto, una carrera de 100 metros, una carrera de Fórmula 1, ¿se puede correr con paciencia? 100 metros en 9 segundos, 10 segundos. Fórmula 1, 300 kilómetros por hora. ¿Se puede correr con paciencia? Sí, se puede correr con paciencia. Dentro de la velocidad que ellos tienen, se puede correr con paciencia. Porque la paciencia no tiene que ver con la velocidad. Y esta carrera de la que estamos hablando nosotros, tiene la palabra, en griego es agón, que de donde deriva la palabra maratón después. Es una agonía. Es una carrera larga, no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de sprint que es rápida, ¿no? Esto es una lucha, una competencia, una carrera
en los Juegos Atléticos como la maratón o como la lucha en arena, pero quedó después para la maratón. Entonces es una agonía. La maratón son 42 kilómetros. Yo me acuerdo que en un tiempo hice atletismo y yo para resistencia era un desastre. No tenía resistencia para nada. ¿Por qué? Porque la maratón se corren, el cuerpo humano está preparado para correr 25, 30 kilómetros. Más de eso, pero la maratón son 42. Quiere decir que un tercio de la carrera lo corres con la mente, lo corres con la cabeza. Entonces, cuando Eduardo llega al límite y dice, ya estás cansado, volvete a casa. No, no, mirá, te empezó a doler acá. No, mirá, mirá, mirá. ¿Ves ese ruidito que te hace la rodilla? Vos pará, pará, pará. Entonces la cabeza empieza a jugarme en contra. Pero por eso en la maratón, donde tenés que estar bien es en la cabeza. En la vida del creyente también pasa lo mismo. Nosotros nos va cansando a veces lo de Dios, como le pasa a los hebreos. Los hebreos ya se cansaron del cristianismo y quieren volverse a la religión. Y el escritor le dice, miren, la carrera es una agonía, es una maratón la que tienen por delante. No la tienen que ganar a la carrera porque ya la ganó Jesús, que es el autor y el consumador de esta carrera. Él ya la ganó. Ustedes la tienen que correr nada más. Córranla con paciencia. Más adelante nos va a decir, muchachos, corran al ritmo del que puede correr más lento, ayuden al hermano, pónganse a la par. Esto no se trata de correr a lo tonto y loco para ver si gano. No, la victoria ya es nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros estamos corriendo esta carrera en Cristo y Cristo ya la venció. O sea que nosotros ya somos más que victoriosos, pero hay que correrla. Es como que estás jugando un partido y el árbitro está arreglado. El árbitro en algún momento nos va a dar un penal. Algo va a ser que vamos a ganar. Supongamos esa situación. ¿Qué haces? ¿No jugás el partido? No, lo tenés que jugar, pero sabés que lo vas a ganar. En cierta manera, nosotros estamos igual. Pablo dice, ustedes son mucho más que vencedores por medio de Cristo. Entonces, el autor de acá de Hebreos nos dice, corran con paciencia. Esta agonía que hay por delante. Puestos los ojos en la meta, o sea, en Jesús. En algún momento de esta carrera podemos pensar, y no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para poder ganar, tengo que hacer esto para que me vean bien, tengo que hacer... Y ya saqué los ojos de Jesús. ¿En dónde los puse? En mi actuación, en mí. Otra vez, Eduardo, hablando de lo mismo. Sí, otra vez, porque acá es muy claro de dónde tenemos que poner los ojos. En Jesús. Fijando atentamente los ojos, aforontes, fijando atentamente los ojos, con la idea de apartar la vista de todo lo demás para enfocarse en un solo punto. Es muy enfático. Podríamos decir, mirando a Jesús y no a otro lado. Podríamos poner esa versión. Puesto los ojos en Jesús y no en ningún otro lado. No sé, si vamos a correr una maratón, supongamos que todos nosotros vamos a correr una maratón, de repente a ver quiénes están acá. Ah, está Sofía y Flor. Y de repente dice, ay, mira esa vidriera con zapatos. Vamos a ver la vidriera. Pará, estamos corriendo una maratón, ¿cómo vas a ir a mirar una vidriera? O de repente nosotros los varones, qué sé yo, hay un partido de fútbol ahí, están pasando, o hay unos autos que nos llaman la atención. Y no, no, los ojos en la meta. No puedes parar por estupideces. Entonces, de eso se trata. Cómo correr la carrera.
el autor. Jesús es el iniciador, el pionero. Eso es lo que significa la palabra. El iniciador, el pionero, también es príncipe. Jesús no solo da el ejemplo de cómo correr durante el tiempo que él caminó sobre la tierra, sino que abre el camino de la revelación de Dios para nosotros. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es la carrera de la fe? La revelación de Dios es que nosotros ya estamos en Cristo. Nosotros entendemos, y ya me estoy aburriendo de repetirlo, que la fe es revelación aceptada. Entonces, la carrera de la fe es correr la carrera de la revelación que ya acepté. ¿Cuál es la revelación que acepté? Que ya estoy en Cristo, que ya soy salvo, que ya estoy en el camino y que lo tengo que caminar. ¿Y cómo hago ese camino? Poniendo los ojos en Jesús. Nada más, despojate de todo lo demás. Mientras puedas, en algún momento vas a perder de vista la meta. Ok, vuelve. Vas a perder de vista otra vez la meta. Te va a pasar un montón de veces en este caminar. Pero lo importante es volver siempre al camino y ahí poner la mirada en la meta. Entonces Jesús es el iniciador, pero el perfeccionador, el que nos llevó a la meta. Él la completó. Entonces, es lo que hablábamos recién. Jesús empezó esta carrera y ya la terminó. Y está sentado en el trono de Dios. ¿Dónde estoy yo sentado? Según Efesios, con Cristo. Pero Eduardo, ¿no estás corriendo la carrera? Sí, mientras me toque caminar por esta tierra, de este lado de... Yo voy a correr la carrera, pero yo ya estoy en Cristo como vencedor, sentado a la diestra del Padre, en los lugares celestiales. Entonces, ¿vencí o no vencí? Absolutamente vencí, porque Cristo es el que venció. El gozo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. O sea, el gozo, la alegría profunda, no sé cómo explicar esto, pero cuando yo leo los evangelios, en el momento en que Jesús tenía que ir a la cruz, yo no le veo ninguna alegría profunda. Yo no le veo ningún gozo. Pero acá dice que Jesús por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¡Wow! Quiere decir que ese gozo era interno, porque no lo estaba demostrando. Y el primer gozo es hacer la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya, después de orar 3 veces por no ir a la cruz. Termina con esa oración, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces el gozo puesto delante de él era hacer la voluntad del Padre. Después nosotros como buenos humanos antropocéntricos, decimos, murió por mí, el gozo era verme a mí y salvo y verme a mí. Dale, en serio, perdóname que te pinche el globo, pero no, me parece que bajate un poco del pony. eh, Puede ser que haya visto como segunda opción el gozo futuro de la victoria, la comunión plena con aquellos que iban a aceptar que Él haya venido y la salvación lograda. Pero en primera instancia era hacer la voluntad del Padre, ese era el gozo. Menospreció, otra vez. A nosotros se nos pide que pongamos los ojos en Jesús y acá nos está dando el ejemplo que Jesús no puso los ojos en otra cosa, sino en el gozo mayor, que era hacer la voluntad del Padre. Entonces nos está pidiendo a nosotros que pongamos los ojos en Él, como Él menospreció lo que le estaba pasando a Él en la tierra. O sea, el estar desnudo en una cruz, el ser
maldito según la cultura, maldito todo aquel que es colgado de una cruz, la vergüenza de estar ahí, eh, el hecho de que te hayan juzgado como la mona, que no hayas hecho nada y que igual te culpen, toda esa situación, todo ese oprobio, toda esa vergüenza, lo menospreció, no le dio valor y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa es la forma de correr la carrera. Y del 4 al 11 dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Ahora les está hablando específicamente a los que se están queriendo volver a la religión. Dice, muchachos, ustedes están pasando por tribulaciones acá. Les hablé de Jesús, que sufrió muchas más tribulaciones que ustedes. Por eso está explicando, porque ustedes no están sufriendo lo que sufrió Jesús. Y se están olvidando de algo muy importante, dice el autor, la exhortación que como a hijos se os dirige. Somos hijos de Dios. Entonces acá el autor dice, mira, ustedes son hijos de Dios, están pasando por situaciones, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Sí, cuando estamos fuera del camino, Dios nos dice, volvé, 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 y pasan situaciones para que volvamos. Y algunos de nosotros, por ahí, ese volver, ese grito, esa intención de Dios de que volvamos al camino, lo vemos como, oh, mirá, este Dios no me deja hacer nada, mirá cómo me está pasando esto y lo otro y aquello. Quizás es porque sacamos los ojos de Jesús. Entonces, en amor, Dios nos disciplina, nos reprende. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ejemplo es Jesús. Aprendió obediencia. Si soportás la disciplina, Dios te trata como hijo. Y acá lo explica, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Esto lo vamos a ver un poquito más detenidamente la semana que viene. Pero hasta acá, correr la carrera, ¿sí? Me parece que es la idea, que podamos entender ese concepto. La carrera de la fe es una carrera que ya está ganada, es una carrera que nosotros la corremos en Cristo, que comenzó y la terminó. La carrera está terminada. En ese periodo de la carrera nos vamos a distraer, como cuenta muy bien el libro de El Peregrino, en donde el peregrino va hacia la ciudad celestial y en un momento se desvía a la feria de las, ay, ¿cómo se llamó? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo leyó? La feria de las vanidades. Y ahí se pierde un montón de tiempo porque hay un montón de cosas para divertirse. Y en un momento él, después de pasar un tiempo, dice, ¿qué hago yo acá? ¿A dónde era que iba yo? Y alguien se le acerca de parte de Dios, le dice, vos ibas al camino a la nueva ciudad de Dios, pero te desviaste y estás acá y acá perdiste un montón de tiempo. Uy, cierto. ¿Cómo es que me distraje tanto? No importa, tenés que volver. Y entonces él retoma el camino. El tiempo perdido, bueno, fue tiempo perdido. Pero espero que se entienda esto de la carrera en Cristo. Dejar. ¿Saben que no sé cómo hacer para dejar de... Ah, está. Preguntas.